Hola, me presento. Yo soy Alejandra Vaquero, estudiante de la carrera de Administración de Empresas del segundo semestre en modalidad virtual. Y vamos a hacer el abordaje de la resolución de una problemática desde la asignatura de Estadística Descriptiva. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la estadística en el desarrollo, no solo desde nuestra vida profesional, en las diferentes carreras donde podemos desempeñarnos, sino también en la vida diaria, y cómo estas temáticas tienen una incidencia fundamental y positiva. Y es que la estadística no solo cumple la función de analizar variables y situaciones, sino que también nos permite anticiparnos a partir de esos análisis ante situaciones para dar una respuesta más óptima, tomando decisiones más inteligentes a partir del análisis de situaciones y también de datos de manera un poco más concreta. Y a partir de ello entonces hacemos el abordaje de la resolución de unas problemáticas y unas situaciones. Entonces la actividad a solucionar se divide básicamente en dos apartados, en dos puntos, el A y B. Yo voy a hacer el abordaje desde el punto A en 4 subpuntos, que es el A, B, C y D. Entonces para el abordaje tenemos una situación problema que en el primer apartado, en el A, nos permiten realizar la caracterización de esa información de acuerdo a esa situación, y es que, como podemos ver, nos dan una muestra, que es esa población que vamos a analizar, que es una cantidad de 80 niños, los cuales van a ser encuestados. Esos niños se encuentran entre esas características de esa población, es que son niños que se encuentran entre las edades de los 5 a los 12 años, ubicados en el barrio de Las Ferias de Bogotá, y la variable o lo que se quiere analizar es el grado de aceptación del lanzamiento de un nuevo sabor de gaseosa a través de una puntuación que se va a realizar en una escala de valores del 1 al 10. El tipo de la variable entonces va a ser cualitativa, cuantitativa, discreta, y aquí sobre el lado izquierdo podemos ver entonces la cantidad de niños que va a realizar su votación y la cantidad de veces que se repite la variable. Acá este es el total de los niños y la muestra que tenemos, como mencioné anteriormente, que son 80 niños. En el apartado siguiente nos piden realizar una tabla de distribución de frecuencias, que la vamos a explicar a continuación. Y es que acá tenemos, como podemos observar, el grado de aceptación, la frecuencia absoluta, que básicamente es la cantidad de veces que se repite dicha variable, que ya los organizamos de manera ascendente, como podemos ver acá desde el 2, como decíamos, hasta el 10, y la cantidad de veces con la que se repite, como la frecuencia absoluta. Sobre este costado entonces podemos identificar que básicamente la frecuencia es la suma de dichos porcentajes. Entonces acá lo que hicimos en el primer apartado fue que una vez identificada esa frecuencia absoluta, entonces sumamos los datos de la siguiente manera: el 8 que tenemos acá más el 4 automáticamente pues nos va a equivaler al 12, y así sucesivamente hicimos con el total de los datos. Acá al final efectivamente hay una correspondencia entre el total de los niños, que fueron los 80 niños encuestados. Ahora, para hallar la frecuencia relativa, entonces acá lo que hicimos fue tomar el valor de la frecuencia absoluta, dividirlo, acá está, dividirlo sobre la cantidad encuestada, que son los 80, y automáticamente pues nos va a dar, ya nos va a arrojar porcentajes en manera decimal, lo cual nos va a permitir identificar cuál es ese porcentaje de población que está de manera aquí descrita.
Ahora, una vez identificados ya estos porcentajes, tenemos que para hallar, listo, y sobre esta columna entonces lo que identificamos es, lo que hacemos es la multiplicación entre los valores del grado de aceptación por la frecuencia absoluta. Entonces en el primer ejercicio lo que hicimos fue multiplicar el grado de aceptación, en este caso que fue 2, por la frecuencia absoluta que fue 8, entonces 8 por 2 es directamente proporcional, 16, y así con cada uno de los valores. Lo que al final nos va a arrojar este dato que va a ser importante para determinar las otras variables que nos van a pedir en el desarrollo de los siguientes puntos. Luego, lo que hicimos fue graficar cada uno de esos datos ya arrojados por la tabla de frecuencias. Entonces, donde tenemos que en el eje Y y en el eje X, donde en el eje Y representamos la cantidad de niños que precisamente se encuestaron, que a la final cada uno determinó y votó por el grado de aceptación de su gaseosa en preferencia, que está sobre el eje X. Entonces acá está debidamente graficado de acuerdo directamente proporcional a los datos que arrojó la tabla de frecuencias. A partir de ello, entonces pudimos identificar algunas conclusiones en el análisis de la tabla, pero también de la gráfica. Entonces, la primera que tenemos acá es que solo el 5% de los 80 niños encuestados aceptaron el nuevo sabor de la gaseosa en su puntuación de aceptación máxima. ¿Cómo lo podemos verificar? Este mismo ejercicio se realiza desde el análisis sobre en la conclusión número 2 y en la conclusión número 3. Y es que lo realizamos a través de una regla de 3, como se puede observar acá, donde los 80 niños equivalen al 100%. Y acá es directamente proporcional con el porcentaje, que también se puede observar acá equivalente al 5% en la tabla de frecuencias, como lo podemos ver aquí. Se puede realizar a través de la observación, como lo mencioné en la tabla de frecuencias, o a través de la regla de 3. En la segunda conclusión es que el 10% de los 80 niños no aceptaron el nuevo sabor de la gaseosa, pues su puntuación fue la aceptación mínima. También lo podemos observar acá en nuestra tabla de frecuencias. Como lo vemos acá. La otra conclusión, la siguiente, es que el 25% de los 80 niños que votaron puntuaron el nuevo sabor de la gaseosa en 7. Esto significa que la mayoría de votos, aunque no tuvieron un grado de aceptación exitoso, aceptaron el nuevo sabor de manera favorable y positiva. Y para estas dos últimas, es que los grados de aceptación de los votados fueron, los grados de aceptación más votados fueron el 6 y el 7, como podemos ver acá en nuestra gráfica, que es directamente proporcional, y los grados de aceptación 2 y 4, 2, 4 y 5 tienen la misma cantidad de niños votados que votaron, como se puede observar acá, 2, 4 y 5. A continuación vamos a realizar los datos de dispersión del ejercicio anterior. Entonces vamos a empezar con la media, que va a ser con esta fórmula, que ya vamos a explicar de dónde sacamos los datos. Entonces nos vamos a volver un poco en la tabla inicial y nos dice que el primer valor que vamos a usar básicamente van a ser la sumatoria de la columna de XI, que es el grado de aceptación, por FI, que es la absoluta, que eso al sumarlo nos da un total de 474. Esto es el primer valor que tenemos acá, que es el de 474, lo vamos a dividir sobre el número total de datos, que en este caso es 80. Entonces nos dice que la media es igual a 5.925, que eso aproximándolo nos daría a 6.
En cuanto a la moda, tenemos que el dato más repetido pues vendría siendo lo que significa la moda, que en este caso es el dato número 7, que básicamente es el grado de aceptación 7, que tenemos unos votos de 20 niños que votaron por ese grado de aceptación. A continuación vamos a hacer una serie de datos que vamos a utilizar más adelante, como el rango, que esto lo vamos a hacer para hallar los intervalos y hacer nuestra tabla de intervalos. Entonces vamos a tener que el rango es básicamente la operación de restar el dato máximo con el dato mínimo. En este caso el grado de aceptación máximo es el 10 y el dato de aceptación mínimo es el 2. Eso nos da un rango de 8. Y también hay una manera de hallar los intervalos, que es aplicando la raíz cuadrada de el número total de datos, que en este caso sería 80, y vemos que pues nos daría 9. Pero ¿qué sucede? Que en este caso, como hay tan pocos datos, nosotros podemos averiguar más o menos cuántos datos tendríamos que tomar, teniendo en cuenta el rango sobre la cantidad de intervalos que deseamos. En este caso serían 3. Y teniendo en cuenta el rango que nos dio 8, pues básicamente tomaríamos de a 3 datos, que eso es lo que vamos a ver plasmado en la siguiente tabla. Entonces, ¿qué hicimos? En la siguiente tabla tomamos a partir del primer dato, que en este caso es el número 2, 3 datos de cada uno de los 10 grados de aceptación. En este caso tomaríamos lo que vendría siendo el 2, el 3 y el 4 para un total de 3 datos, el 5, el 6, el 7 para 3, 8, 9 y 10. Básicamente esto acá lo que nos indica, la X es la sumatoria entre 2 más 4, que en este caso es 6, dividido entre 2, que sería 3. Y así sucesivamente con la hilera pues hacia abajo. La FI nos indica la cantidad de datos que hay dentro de ese intervalo o que se repiten en ese intervalo. En este caso la gente o los niños que votaron entre los rangos de 2 y 4 pues encontramos 20, de 5 a 7, 44, de 8 a 10, 16. La frecuencia acumulada es básicamente lo que hemos hecho anterior, que vamos sumando 20 más 44 es 64 y así sucesivamente. Y X por F es igual a lo que hemos hecho en el caso pasado, que es la multiplicación de la hilera de X por la hilera de F, que es 3 por 20, 60. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque nos van a permitir hallar lo que más adelante les voy a explicar. Vamos a tener en cuenta estas dos hileras para tener en cuenta la última. Y ya más o menos acá les expliqué cómo era que habíamos sacado los datos de cada una de las hileras. Entonces, en esta hilera vamos a tomar el valor de X, de la hilera de X, lo vamos a restar por la mediana, que en este caso, la media, perdón, que en este caso ya teníamos el valor de la media, y aplicando la anterior fórmula, entonces sería 3, tomamos el primer valor de la hilera al lado izquierdo por la media, que es 6, lo restamos y eso me da un total de 3. Y lo aplicamos al cuadrado, que en este caso sería 9, entonces aquí es el resultado. Y simplemente lo que voy a hacer acá, en este lado, es que voy a tomar el dato que me da entre la primera operación que yo tengo acá, en este caso sería 3, y lo voy a multiplicar por la columna F, que básicamente pues es esta. ¿Listo? Y así obtuvimos cada uno de los datos. ¿Por qué esto es importante? Porque para hallar los demás datos que necesitamos vamos a usar tanto como esta hilera como estos valores. Entonces, antes de pasar estos datos, pues vamos a hallar la que nos queda restando, que es la mediana. Entonces, la mediana tiene una fórmula bastante sencilla, que en este caso es aplicable, en donde me dice que tengo que tomar el límite inferior del intervalo que yo necesito. ¿Cómo sabemos qué intervalo necesitamos? Básicamente usamos una fórmula de posición en donde vamos a tomar en cuenta el dato que me da. Entonces me dice, usted va a agarrar sus 80 datos y los va a dividir en 2 y eso me va a dar 40. ¿Hay un 40 en esta tabla? ¿En la acumulada? No. Entonces voy a buscar el siguiente número 40, que en este caso sería el 64. Entonces el intervalo que voy a tomar en cuenta para mi ejercicio de la mediana va a ser todo el que estoy subrayando en la pantalla. Una vez hemos tenido claro eso, ahora sí voy a identificar el límite inferior. Resulta que cada intervalo, el corchete cerrado tiene su límite inferior y tiene su límite superior. En el caso el que me interesa es este. Como límite inferior tenemos el 5, ¿cierto? Más el número de datos dividido en 2, o sea, reemplazo la fórmula 80 dividido entre 2. Pero entonces vamos a preguntarnos pues qué es ese FI menos 1. Básicamente tengo que tomar este FI que tengo acá y no es que le vaya a restar 1, sino que simplemente voy a tomar el dato de la anterior columna, que en este caso es 20, por eso aquí tomé mi 20. Y el FI absoluto de la columna que sí nos concierne es el 44.
Por eso es que acá tomamos el 44. Y la AI, básicamente, que es lo que conocemos como la amplitud o el tamaño de clase, pues básicamente es el límite superior menos el límite inferior del intervalo que a nosotros nos compete, que en este caso es el 7 como límite superior, reemplazamos acá, y el 5 como límite inferior. Una vez hemos reemplazado toda la fórmula, hemos hecho las respectivas multiplicaciones y demás, tenemos que en este caso la mediana nos da 6. Bueno, retomando rápidamente, vamos a sacar la varianza, que en este caso la varianza nos tiene una fórmula exacta y nos dice que es la sumatoria de toda la hilera de la operación que hemos hecho anteriormente, que es esta hilera, en este caso sería 152 sobre el total del número de datos. Hay una varianza para la población y hay una varianza para la muestra, que es aplicando simplemente en el numerador y en el denominador, en este caso sería el denominador. Vamos a tomar el número de datos completos para la muestra y le vamos a restar 1, que es lo que ustedes ven. En este caso la población es 1.9 y la muestra es 1.924. El coeficiente de variación voy a tomar que es la varianza, en este caso de la población, y lo voy a dividir sobre lo que vendría siendo la media, que en este caso es 6, y esto lo tenemos que multiplicar para que nos dé porcentaje. ¿Por qué? Porque este porcentaje nos va a decir qué tan dispersos están nuestros datos, si son heterogéneos o homogéneos. En este caso, para la medida entre 30 y 70%, nos dicen que son datos heterogéneos. Y la desviación estándar es básicamente la raíz cuadrada de mi varianza, que es 1.378, y así pues culminaríamos nuestro ejercicio número 1. A continuación, mi compañero Sebastián Antonio Vaquero Guerra, del grupo 54401, les hará la presentación del ejercicio número 2. Vamos a hablar sobre tratado estadístico para una variable continua. Aquí tenemos unos datos recolectados que son de 160 días hábiles sobre unos clientes que se atendieron en un restaurante a diario. Aquí creamos una tabla de distribución de frecuencia, la cual tiene clases, marca de la clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada. Podemos ver, aquí tenemos de 41 a 45 clientes, 46 a 50 clientes, 51 a 55, 56 a 60, 61 a 65, 66 a 70, 71 a 75, 76 a 80, lo cual son el mínimo de clientes y el máximo de clientes atendidos en un día. Aquí continuamos con la caracterización de la información. Lo que nos arrojaron estos resultados es que estamos en una variable cuantitativa continua, la cual nos muestra los clientes atendidos diariamente, teniendo como la base 160 días. Bueno, aquí para hallar esto determinamos el rango, el cual se determina el dato máximo menos dato mínimo, que en este caso sería el dato máximo 80 clientes menos 41 clientes, que es el dato mínimo, y tendríamos un rango de 39. Luego determinamos su número, clase y amplitud, lo cual usamos una regla de Sturges. Aquí tenemos que es esto. Acá vamos a determinar que es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. Este n lo reemplazamos por 160, que son los días los cuales observaron los clientes, y este 160 logaritmo de 10 es 2.2041. Aquí ya tenemos 1 más 3.322 por 2.2041 nos da un aproximado de 8,32, que esto se redondea a 8. La amplitud la determinamos es A igual a R sobre K, que R ya habíamos determinado que era el rango 39 sobre 8, esto es igual a 4,875. Eso lo redondamos con un entero que viene siendo el 5, aproximadamente a 5. Generamos la tabla con 8 clases y 5 ancho de clase. Las 8 clases serían estas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el ancho de la clase serían 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí determinamos marca de la clase, frecuencia absoluta,
frecuencia absoluta acumulada, que viene siendo esta base. 4 más 19 nos daría 23. 23 más 31 serían 54. 54 más 49, 103. Y así sucesivamente hasta llegar a 160, que son los días en los cuales fueron observados los clientes de este restaurante. Aquí en la frecuencia relativa acumulada, viene siendo el mismo proceso. 25, empezamos con 25. 25 más 119 nos da 144. 144 más 194 tenemos un resultado de 388. Más este nos dan 644. Más 256, 900, así hasta llegar hasta el final. Aquí que viene interpretación de los datos agrupados. Lo que aquí podemos hallar, o lo que nos dio el resultado, es que en la mayoría de los días, que aquí como podemos ver 49 días, 49 sería este, el restaurante atendió entre 56 y 60 clientes, sería 49 días, este intervalo es 56 a 60 clientes, un 30,6% de los días observados. Esto nos indica que el rango de 56 a 60 es el más repetitivo. Quiere decir que entre estos clientes, entre 56 y 60, son las personas que más atienden en un día. Aquí determinamos que en 103 días el restaurante atendió a menos de 59 clientes. Lo vemos en esta tabla. Aquí 103, seguimos en la misma clase, de 56 a 60. 103 se atendieron menos de 60 clientes. En el 1,9% de los días, el restaurante atendió a 71 clientes o más. Lo que podemos ver aquí, el rango de 71 es el número bajo. Atendieron 4 días a 71 clientes o más. Lo podemos ver aquí también, más de 71 clientes, 7 días en total. En el 64,4 de los días, el restaurante atendió solamente a 60 o menos de los clientes. Ahora aquí podemos hacer un histograma de los clientes atendidos por días. Lo que vemos aquí, la barra más alta, podemos indicar que es esta, el intervalo entre 56 a 60 clientes por día. Este es el mayor número de los días a los que se atendió una cantidad de clientes dentro de este rango. Las medidas de posición que tenemos a continuación es la media aritmética. La media aritmética es de 56.5. Hallamos la mediana, que es la mitad de los clientes, se ubica por debajo de 58. La mediana la podemos ubicar aquí, entre 56 y 60, está el 58. La moda es la clase de la moda, que es entre este rango igual, 56 a 60, por lo que esta es la mayor frecuencia. Fueron los días que más se atendieron personas entre este rango. La moda es aproximadamente 59, ya que los intervalos más frecuentes son muy cercanos a los 59 clientes, lo que decíamos aquí, es casi igual a la mediana. Medidas de dispersión. La varianza y desviación típica. Esta es la expresión estándar en los clientes respecto a la media, es de 7.1. El rango, como ya lo determinamos en un paso anterior, determinación del rango, es el dato máximo, que es 80 clientes, menos dato mínimo, que son 41, radio igual a 39, lo que tenemos aquí, la tabla anterior. Dato máximo, ya les explicaré por aquí, 41, máximo 80 clientes. La variación entre el mayor y el menor es de 39 clientes, ese viene siendo el rango. Y aquí vemos también el coeficiente de variación.
Este coeficiente tenemos un 12.5, lo cual nos permite deducir que no es muy alto, lo cual nos indica también que los valores que tenemos son bastante similares alrededor de la media. Gracias.